¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Un gusto estar con usted. Bueno, hoy a la tarde el dólar cerró a 1.080 pesos. Algunos economistas dicen esto es un disparate porque el dólar está atrasado en este momento. Y otros dicen no, estas son las materias previas que el dólar tiene que aprobar para poder salir del cepo del gobierno. Así que vamos a ver qué opina un experto en el tema, que es Alejandro Gay, economista, amigo de esta mesa, y con él vamos a conversar este tema del dólar y también otros que hacen a la economía argentina. Alejandro, como siempre, un gusto tenerte acá. No, muchas gracias por la invitación, Rubén. Bueno, ¿qué reflexión te cabe con este tema del dólar? Medio loco. Bueno, digamos, en mi visión, los problemas de la Argentina, históricos de la Argentina, o sea, de largo plazo, fueron, uno, el tema que Milei está solucionando, que es el tema del gasto público, digamos eso, un excelente diagnóstico sobre el tema y nadie mejor que él lo hubiera abordado. Y bueno, esto ya está empezando a rendir sus frutos. Pero el otro problema también de largo plazo es tener un dólar por distintos mecanismos, depende de los gobiernos, pero en un valor, digamos, un poco demasiado bajo, históricamente. Los gobiernos populistas porque, bueno, les gustaba pisar el dólar para que no hubiera inflación y para que el poder adquisitivo fuera un poco más alto, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, en mi visión son esos los dos grandes problemas históricos de la Argentina, que en realidad están relacionados, porque cuando vos tenés mucho déficit fiscal, el dólar se te hace barato. ¿Y ahora que no lo tenés? Entonces ese es el punto. Milei ha solucionado excelentemente el tema del déficit fiscal, pero ha usado ese mecanismo para frenar la inflación, ese mecanismo del crawling peg que todo el mundo habla, del 2% por mes, que ha sido exitosísimo para frenar la inflación, pero te genera ese efecto adverso, efecto indirecto negativo, que genera en algunos sectores, en particular los productores de transables, como pueden ser algunas pymes industriales, etcétera, te genera un dólar que te hace difícil competir. Ahora, discúlpame la interrupción, Alejandro, porque el crawling peg, que ahora está en el 2%, si le restamos un 0,5 internacional, estaríamos en un 1,5, pero si la inflación se empieza a acercar por debajo del 2 hasta llegar al 1,5, lo van a tener que levantar el crawling peg. ¿Cómo va a ser eso? En realidad esa también es una incertidumbre que hay sobre el futuro. No está claro cuál va a ser el régimen monetario y cambiario de la Argentina hacia futuro cuando esté bien estabilizada la inflación, digamos, todavía no queda muy claro, digamos, el gobierno no lo explicita mucho, ¿no es cierto? Lo que sí ha dicho es que el año que viene, para forzar más bajar la inflación, va a reducir ese crawling peg. Así lo ha dicho Milei, en todo caso, que en vez del 2, quizás el año que viene empecemos a bajarlo al 1% por mes. A mí eso me parece una mala idea de entrada. De hecho, la inflación que hay ahora no tiene que ver con eso, no tiene que ver con el 2% por mes, digamos. Eso no genera nada de inflación para la Argentina, genera un 0,5 si vos querés, porque en la economía hay bienes transables, que tienen que ver con los precios del resto del mundo, y bienes no transables. Y los transables son poquitos, es menos de un cuarto de los bienes. Entonces, esos son los únicos bienes que estarían indexados por ese 2%. Entonces, la inflación de hoy es otro tipo de inflación, no tiene nada que ver con el dólar, ni con esa devaluación. Tiene que ver con un proceso normal. Cuando vos venís de una inflación muy alta, tarda muchos meses y años en bajar la inflación de los niveles actuales a los niveles al 4% anual, digamos. Entonces, lo que pasa, bueno, el gobierno, esa es su manera, digamos, de juntar votos, porque es lo que puede mostrar, ¿no es cierto?, de que la inflación sigue bajando, etcétera, y entonces capaz que vaya a forzar en ese sentido a una baja en el crawling peg que para mí no tiene realmente, no es una buena idea. Así que en eso estamos, digamos, pero
es un problema. El gobierno piensa que no es un problema. ¿Por qué piensa que no es un problema? Porque dice, bueno, con todas las inversiones que están viniendo del RIGI, con Vaca Muerta, etcétera, va a haber suficientes dólares hacia futuro para que el tipo de cambio pueda estar en un nivel bajo, hacia futuro. Y también por todas las desregulaciones que está haciendo Federico Sturzenegger, etcétera, eso mejora la productividad de la economía, etcétera. Entonces no hace falta un dólar muy alto, muy competitivo, llamémosle así. Algo de eso puede haber, pero ese algo de eso puede haber, va a ocurrir de acá 4 años. Y vos el dólar lo tenés barato hoy. No es que el dólar te va a permitir, el dólar barato va a ser viable de acá a 4 años, sino que vos el problema lo tenés hoy. Y si vos lo tenés hoy, ¿a cuánto debería estar el dólar hoy según tus ideas? No sé, pero digamos, está realmente muy bajo. ¿Pero a cuánto? ¿1.600, 1.500? ¿Cuánto? Ponele. ¿Y no sería inflacionario ese dólar? No. O sea, si vos unificás, en realidad lo que hay que hacer es salir del cepo, ¿viste? Claro. La salida del cepo ya es una manera de decir, bueno, el mercado decide cuál es el valor que tiene el dólar y esa salida no tiene por qué ser traumática, porque la inflación ya ha bajado suficientemente y posiblemente haya un pequeño saltito hasta un nuevo nivel, que habrá que ver el mercado cuánto es lo que dice, pero claramente eso no es lo que va a pasar. Lo que va a pasar hasta las elecciones, el gobierno va a seguir con esta idea del crawling peg del 2 o del 1% y va a tratar de llegar a las elecciones juntando dólares de donde vengan, de los multilaterales, si el fondo le presta algo, etcétera. Y posiblemente lo logre, pero desde el punto de vista productivo no es una buena cosa. O sea, la industria de Córdoba va a tener problemas. O sea, vos no podés abrir la economía con este dólar. Ese es un punto clave. O sea, Milei va a tener éxito si baja el gasto público y abre la economía, básicamente. Ese es el modelo de él y eso es lo que tiene que hacer. Pero con el dólar como está hoy, no la podés abrir a la economía porque consiste en hacer competir a las empresas en un entorno donde no pueden competir. Es como si a mí me ponen a correr una maratón, ¿viste? Así de un día para el otro, ¿no? Eso no lo podés hacer. Tenés que darle el tiempo de adecuarse a las empresas, etcétera, a poder competir en un mundo abierto y lamentablemente eso requiere un dólar un poquito más alto. ¿A las industrias le conviene un dólar más alto? Sí, porque tienen algo como una pequeña protección. Hoy tienen costos laborales en dólares que no pueden competir con el mundo, porque la productividad de la gente en Argentina no es igual a la productividad del resto del mundo, por distintas trabas, por distintas cosas, que eso va a mejorar, pero hoy no lo tenés esa mejora. O sea, las desregulaciones de Sturzenegger de acá a 3 años van a dar efecto, pero vos el dólar lo tenés hoy mal. Entonces, no podés pensar que hacia futuro el dólar está bien cuando vos tenés que ver hoy lo que está pasando. Ese es un poco el dilema y el gobierno ha elegido esto porque, bueno, hay una cosa que sí, el gobierno no es ni fiscalmente, no va a usar el gasto público para ganar las elecciones, no va a usar la política monetaria para ganar las elecciones, pero sin embargo, capaz que va a usar la política cambiaria para ganar las elecciones, porque en realidad capaz que habría que salir del dólar ahora, del cepo ahora. Ahí me parece, ¿no? Aparece otro problema que el otro día, la semana pasada creo que fue, The Wall Street Journal sacó una columna por día, chiquitito, sobre Argentina y lo calificó como en este momento el país con mayor presión fiscal del mundo. Entonces, la pregunta es lógico, un empresario al cual se lo pone a competir porque le bajan los aranceles, si le mantienen esa presión fiscal, pierde por goleada todas las veces. ¿Cómo es el tema? Sí. Es así, pero como dice The Wall Street Journal, que es Argentina el mayor... Es probable, pero y seguramente, digamos, y hay que bajar la presión fiscal, pero el problema es que el problema del dólar hoy, vos no lo podés corregir bajando impuestos.
ese es el tema. Bueno, Vos primero tenés que corregir lo del dólar y después tenés que bajar los impuestos. Está bien, pero salgamos del dólar. El gobierno dice el dólar no se toca, va a ser así, acostúmbrese así, le vamos a bajar impuestos. No, pero está bien, pero salgamos del dólar, olvidémonos del problema del dólar. Vas a cargar un litro de nafta, 51% de impuestos. Vas a comprar un auto, 52% de impuestos. Vas a un restaurante, 40% de impuestos. Vas a comprar turismo, 40% de impuestos. Es un disparate. Bueno, te queda un minuto, me hace enseña que te queda un minuto para hacer un redondeo de todo lo que te interesa decir. No, lo fundamental es eso, viste, que has logrado corregir lo fiscal, pero lo que has logrado, primero va a haber que mantenerlo en el tiempo y solidificarlo, y entonces eso no te permite en el corto plazo bajar impuestos. Va a haber que bajarlos de acá a 3 años, 4 años, pero hoy no los va, ni el año que viene los va a poder bajar, o no sería sensato bajarlos, porque no tenés lo fiscal suficientemente sólido. O sea, no estás haciendo nada de obra pública, ¿viste? O sea, eso también es una cosa, digamos, que no es muy normal. Él quiere participación público-privada. Sí, pero la gente que estudia estos temas en el mundo, eso no juega un rol tan importante, ¿viste? O sea, no podés suplantar toda la obra pública por... Milei dice que sí, vamos a ver qué es lo que da, digamos. Porque también ahí se presta mucho, digamos, para sistema, digo, para la corrupción, digamos. O sea, no es una cosa, digamos... Bueno, por eso Milei quiere sacar el Estado de la obra pública. Pero aunque sea el privado también, digamos, los mecanismos son bien... ¿La corrupción entre privados? No sé hasta dónde afecta al público, ¿no? Y bueno, digamos, sí, vos pagás la tarifa, vas a pagar tarifas de los distintos peajes. Sí, bueno, pero en la medida que se logre una competitividad abierta, el público tiene la opción de elegir. Está bien, si un camino es el único camino que hay, viejo, tenés que pasar por acá y pagar cosas, pero viste cómo es la gente que reacciona, la gente está empezando a darse cuenta, ¿no? Sí, menos mal. Menos mal, porque dice, yo no voy a pagar peaje, voy a pasar por el costado y no pago. Y a la miércoles, ¿no? Pero bueno. O sea que bueno, no, está todo muy bien encaminado, salvo ese punto que es lamentablemente lo que hemos hecho hincapié hoy, digamos. Pero todo el resto está muy bien organizado, digamos, y está muy bien encaminado. Pero ese punto, digamos, hace dudar, digamos. Se puede corregir, no va a ser como en la convertibilidad donde salir era un drama, digamos, y no se podía. Ahora tenés la ventaja que, digamos, no se va a generar un... Gracias, Alejandro. Un problema. Un gusto tenerte acá.